este bloque de emprendedores tenemos la presencia del escritor Federico Astarita, que es el autor de este libro, Ejecute Maestro, allí lo estamos viendo en pantalla, Ejecute Maestro y otros relatos de Editorial Rumbo. El protagonista de esta sección, denominado Emprendedores, nació en la capital del país en 1975. Su infancia y adolescencia transcurrió en Fraiventos, de donde es oriunda su familia. Al iniciar sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho, se radicó en Montevideo por unos años. Asistió al taller literario de Jorge Albistur, escritor, un crítico literario y profesor de literatura, que lamentablemente falleciera en el año 2019. Federico, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, obviamente, como emprendedor de este primer libro. Te vamos a preguntar si van a haber otros libros también, pero en principio preguntarte cómo surge este libro, cómo es el proceso para la concreción del mismo. Bueno, la verdad que el libro surge prácticamente sin proponérmelo, o sea, sin proponerme escribir un libro. Increíblemente ayudó el tema de las redes sociales. Yo tengo, bueno, en Facebook nos llamamos amigos a todos. Tengo la suerte de tener unos cuantos amigos de Facebook y también amigos reales. Y un día escribí algo, alguna anécdota, algún recuerdo del liceo y lo publiqué en Facebook. Y a partir de ahí fue algo que me gustó y que muchos amigos empezaron a incentivarme que lo siga haciendo. Y ese fue el inicio. Ahora, creo que la génesis, el origen de este libro arranca con el gusto por la charla, ¿no? Yo soy una persona que me gusta mucho conversar, me gusta mucho escuchar. Creo que es fundamental el hecho de escuchar al otro. Creo que todos tenemos historias muy ricas, muchas de ellas que conocemos aún sin haberlas vivido, porque se han transmitido de generación en generación a través de nuestros abuelos, nuestros padres, y eso me gusta mucho. Sumado a eso, el tema de la lectura, que es algo que me apasiona, y bueno, el libro es un combo, digamos, de todas esas cosas. Tú decías el escuchar al otro, que es muy importante, pero también hacías referencia en tus redes sociales a la memoria y la observación. ¿Esa viene a ser la esencia del libro? Sí. Creo que a veces nosotros como sociedad creemos que los hechos cotidianos no son importantes por el mero hecho de ser cotidianos, ¿no? Y creo que en ellos se funden nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres que nos hacen como sociedad, y eso es lo que al menos intento, no sé si lo logro, pero en estos 52 relatos del libro, hago referencia a hechos. Muchos de ellos son verídicos, son reales, otros obviamente son ficción, pero que en definitiva nos hacen como sociedad, ¿no? Haces referencia al reflejo de recuerdos y hablas de valores y códigos, y precisamente estos dos últimos, tú nos dirás si coincides o no, actualmente están como descuidados, están como ignorados y también como vapuleados. ¿Coincides con eso? Sí, coincido, pero creo que a ver, esa época de antes que todos hemos conocido y aquellas personas para las que un apretón de manos era mucho más importante que una firma, sin duda que ha sido un cambio. Claro. Y hoy por hoy el tema de las redes sociales, de los celulares, ha llevado a que los niños
no charlen tanto con sus padres o con los abuelos. Y hace unos años estuve en una conferencia que dio el gran escritor uruguayo Mario Delgado Aparaín, y él hacía referencia a eso. Lo invitaron a él a dar una charla en una escuela, y los chiquilines dijo, pero no sabemos qué escribir, no podemos escribir nosotros. Y él les dijo, levanten la mano quienes tienen abuelos vivos. Y eran un montón. Entonces les dijo, vayan, charlen con sus abuelos sobre historias o anécdotas que ellos tengan en su memoria. Y después había para hacer 50 libros, ¿no? Esas cosas creo que todavía las tenemos y hay que recuperarlas. Y es importantísimo para toda la gente que hablo. Me dice, mirá, me hiciste acordar a tal cosa que pasó. Y la verdad que papá sabía mucho de eso y ahora ya no lo tengo al viejo. Y bueno, aprovechar eso. En la introducción decíamos que habías asistido al taller de Albistur. La pregunta mía es, ¿cuánto de Albistur y de sus enseñanzas hay en este libro? Y hay un montón, incluso hay algunas historias y anécdotas que él nos contó al taller. Y de Albistur lo que tal vez la mayor enseñanza que él nos dio, o que por lo menos a mí me quedó, fue que él siempre decía, yo el día que no esté prefiero ser recordado como un profesor que escribe en lugar de un escritor que da clases, ¿no? Entonces esa sabiduría, esa humildad que tenía Albistur es algo que lo voy a tener siempre, ¿no? Federico, si tuvieras que elegir uno de los relatos de este libro, uno, digamos, que identificara esta obra, ¿cuál sería? Muy buena pregunta, nunca me la habían hecho. Yo creo que hay un relato que se llama Pueblos, que me gusta mucho. ¿Por qué te gusta? Y bueno, yo soy de Fraiventos, Sí. soy nacido y criado en un pueblo del que estoy yendo todos los meses por motivos laborales. En realidad es una ciudad, es capital departamental del departamento de Río Negro, pero uno, por un tema entrañable, lo sigue llamando pueblo, ¿no? Y en ese relato hago mención a todas las similitudes que tienen todos los pueblos en general, ¿no? Incluso no solo de Uruguay, hasta del mundo. Y de esas enseñanzas que nos dan los pueblos, las ciudades del interior, que las llevamos con nosotros siempre y que es un orgullo decir que somos de un pueblo del interior, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que te haya quedado en el proceso de elaboración de este libro? ¿Algo que recuerdes? En el proceso de elaboración no, pero con esto de escuchar al otro, sí. Ya ahora escuchando al invitado que tuviste anteriormente, ya Claro. empecé a pensar en hacer algún cuento sobre uno de esos fotógrafos de los pueblos de antes, Ajá. como él recién Sí, habrán hacía referencia. personajes, ¿no? Pero cada personaje Sí. es increíble, en todas las ciudades, ¿no? Sí, claro, sí, sin entonces, duda. eso, por ejemplo, es algo que me gustaría escribir y ya lo puse en el tintero. ¿Ah, sí? ¿Y hay algún fotógrafo que conozcas de tu Fraiventos que sea, digamos, que sea el ideal como para aterrizarlo al papel, dejarlo en un libro, en un cuento? Y sí, hay, ¿Sí? Sí. Ajá. Y en San Carlos he conocido también. Ajá. Y bueno, así como hay fotógrafos, hay también cantineros. Sí, claro. Hay Canillitas. canillitas. Claro. También está el doctor. Sí, sin duda. Comerciantes. Claro. La verdad que siempre es tenés
muchísimos personajes pintorescos, ¿no? ¿Estás pensando en hacer otro libro? ¿Que pueda ser de repente una continuación de este? Y empecé a escribir, ya tengo 4, 5, 6 cuentos nuevos, digamos. Así que creo que va a ser un hecho, sin dudas. Sin duda que sí. Bien. Como para terminarlo este año, el año que viene, ¿qué planes tenés? Y me parece que el año que viene. Sí. Sí. Laboralmente no tengo mucho tiempo ahora y bueno, y quieras o no, lleva tiempo, pero hay que seguir charlando. Sí, claro. En las charlas es donde salen las historias, anécdotas increíbles, ¿no? Sin dudas. Tenemos poco tiempo, Federico, pero quería preguntarte acerca del proceso de elaboración del libro, porque seguramente deben estar mirándonos en estos momentos más personas que de repente escriben y que lo que escriben lo guardan y como que tal vez, no sé si les da vergüenza, si vergüenza es la palabra, si no quieren de repente compartirlo en forma de libro, como lo hiciste vos. Pero, ¿cuál es digamos, el proceso de elaboración? Porque esto lleva un paso a paso que digo, no es fácil. Sí, hay que hacer una selección de los cuentos, exacto. La editorial también interviene. Pero como tú decías, lo más importante es animarse, ¿no? Ahí va. Conozco muchísima gente que ha escrito cosas muy buenas y no se han animado nunca a publicarlas y me las han mostrado y la verdad que son excelentes. Y en este libro, la editorial Rumbo me ayudó mucho. Carmen Galuso, que es su directora, me ayudó muchísimo. Y también mis amigos, ¿no? Tengo algunos amigos que son muy lectores y además muy sinceros, ¿no? Que eso es lo que hay que encontrar a veces, porque viste que los amigos a veces para no hacernos sentir mal pueden llegar a no ser tan sinceros, claro. Pero entre ellos y ya te digo con la editorial me allanaron mucho el camino. Sí. Está bien. Bueno, es cuestión de encontrar una editorial que también te vaya guiando, ¿no? Sí, creo que por encima de lo económico, digo, que también haya un seguimiento de lo que estás haciendo y te vaya guiando, asesorando, digo, eso está bueno. Exacto, sí, es que el trabajo de la editorial es ese. Claro. No es uno cuando no está en el tema piensa que solamente imprimir y bueno, publicar el libro y es mucho más allá de eso. Es involucrarse con la obra, es charlar contigo, es decirte, bueno, esto, ¿qué te parece hacerle esta modificación? Claro. Y bueno, corregirlo varias veces, porque a veces hasta en una primera corrección se pueden pasar cosas. Sin duda. Pero creo que el mensaje para la gente es que todos tenemos historias muy ricas, ya sea con el vecino, con un pariente, con uno mismo en una escuela, en un liceo, y que el tiempo está cambiando tan rápido que es importante escribirlas. Es muy importante, a veces incluso cosas que nos pasaron hace no mucho tiempo, hoy en día parecen de una época mucho más lejana, ¿no? ¿Podemos decir que en Ejecute Maestro y otros relatos está reflejado Fraiventos, pero no solo Fraiventos, sino cualquier ciudad o pueblo de nuestro país? Sin dudas. Sin dudas. Cualquier ciudad o pueblo de nuestro país y sus costumbres, y como tú lo expresaste al principio, códigos como la amistad, por ejemplo, claro. Que se van aprendiendo y se van arraigando en nuestra niñez. Está bien. ¿Dónde podemos adquirir el libro? El libro está en todas las librerías. Todas las librerías. En todas las librerías. Si van a una y no está, lo piden y en una semana calculo que ya lo tienen, porque a la editorial Rumbo la distribuye Guzzi, que llega a todo el país. Bien. ¿Algo más que desees agregar que no te hayamos preguntado?
Bueno, a veces, hablando justo sobre las personas que se animen a escribir, uno a veces cuando piensa en escribir una novela o algo largo. Sí. Y yo siempre recuerdo la frase de Cortázar, ni más ni menos, cuando dijo: no se olviden que la novela gana por puntos y el cuento corto gana por nocaut. Los cuentos cortos, la verdad que tienen un gancho muy especial y no lleva a alguien a decir: tengo que escribir una novela, me va a llevar tanto tiempo, no me animo. No es mala idea arrancar por cuentos cortos.